Bienvenidos a todos y a todas a esta sesión en que me han invitado a hablar sobre los sistemas educativos en una perspectiva internacional. No pretendo hacer una descripción de los sistemas educativos. Los sistemas educativos, tanto los latinoamericanos como los europeos, mundiales en general, son muy diversos, responden a su historia, responden a sus tradiciones, responden al modo en que se han ido configurando y desarrollando a lo largo del tiempo, y no tendría sentido entrar a un detalle sobre cómo se organizan, cómo se estructuran, cómo se ordenan. Más bien, la pregunta, yo creo que tiene sentido a comienzos del siglo XXI, es, bueno, ¿y qué sabemos sobre los sistemas educativos y sobre su funcionamiento? ¿Qué sabemos sobre los resultados que consiguen? ¿Qué sabemos sobre los factores que ayudan a mejorar o los que en principio son más indiferentes? Y así es como yo quiero enfocar esta sesión. Por tanto, la pregunta central es ¿qué hace que un sistema educativo funcione mejor? ¿O qué sabemos hoy acerca de qué es lo que hace que un sistema educativo funcione lo mejor posible? Antes de entrar a responder esa cuestión, que será el núcleo central de mi intervención, me van a permitir que haga una serie de reflexiones, un poco a vuela pluma, un poco de manera general, sobre cómo han ido evolucionando los sistemas educativos, cuáles han sido sus grandes fases, para entender dónde nos encontramos en la actualidad, de dónde venimos y dónde estamos ahora mismo. Y en la siguiente parte de mi intervención me fijaré más bien en, bueno, y hacia dónde vamos a partir de aquí. Los sistemas educativos modernos, contemporáneos, decimos los especialistas, nos gusta decir, en general se constituyeron en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX. Tienen que ver con la constitución del Estado moderno, tienen que ver con la constitución del Estado-nación, de lo que se ha dado en llamar el Estado-nación, un Estado formado por ciudadanos, ya no por súbditos, que empezaban a tener una serie de derechos de libertad, que se llaman, el derecho de participación, el derecho de sufragio, sufragio universal, de asociación, etcétera, etcétera. Bueno, ese cambio se da cuando termina el antiguo régimen y comienzan los estados modernos, los estados-nación. La fecha más emblemática de todo eso es la Revolución Francesa, 1789, pero es el mismo momento también en que se produce la independencia norteamericana, que también tiene lugar la constitución de los sistemas educativos en los estados americanos, y donde empiezan a formarse los sistemas educativos de los países europeos, de Francia, por supuesto, de Prusia, después de España. Es ese periodo que va del final del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX. Tiene que ver con algo que es muy importante, y es que hay un conjunto de actividades importantes para la vida de la sociedad que pasan a ser actividades a cargo del Estado. Y fundamentalmente hay tres actividades que se incluyen en esa categoría. Son la sanidad, los servicios sanitarios, lo que hoy día llamamos servicios de salud, lógicamente en el siglo XIX hablamos de algo más incipiente, los servicios de protección social, o sea, la transformación de la beneficencia clásica en sistemas de seguridad social, como hoy los llamaríamos, y en tercer lugar la educación. Son actividades que anteriormente se llevaban a cabo de una forma más privada, más bien por grupos. La educación, sabemos el papel que tuvieron las iglesias, por ejemplo, en todos nuestros estados, y que a partir de ese momento empiezan a configurarse a cargo del Estado. Es el Estado quien se empieza a hacer cargo de esas actividades. Por tanto, la educación juega un papel muy importante, y eso lo han estudiado algunos investigadores. Hay una tesis doctoral de un inglés, Andy Green, que es muy interesante desde ese punto de vista, y pasa revista a cómo la educación se constituye en un instrumento para la construcción del Estado-nación. Por tanto, no es simplemente que la educación surja en ese contexto, sino que además sirve para construirlo. ¿Por qué sirve para construirlo? Bueno, pues porque lo que pretende es dar una formación común a todos los ciudadanos. Una formación común que en su origen es todavía muy elemental, es solo lo que llamamos hoy en día la escuela primaria, es, digamos, asegurar la alfabetización y los aprendizajes instrumentales básicos, pero a partir de ahí seguirá desarrollándose. Tiene que ver también con ese cambio la organización de la educación como un sistema. Y esto es algo que es importante, por eso hablamos de sistemas educativos. Educación ha habido desde siempre en la historia,
Pero la diferencia en este momento, cuando se constituyen los sistemas educativos, es que se empieza a concebir como un sistema. En lugar de haber escuelas primarias, escuelas secundarias, universidades desligadas entre sí, lo que empiezan es a concebirse como un itinerario educativo en el que hay tránsito de unas a otras. Digamos que en la Edad Media, cuando se forman las primeras universidades, los estudiantes iban a las universidades sin más, no estaban obligados a hacer cosas anteriores. Como la enseñanza se daba en latín, que era la lengua propia de la universidad en la Edad Media, pues entonces se hicieron escuelas de latinidad para aprender latín, o lo que se llamaron escuelas de gramática. Es curioso que ese nombre todavía se conserva. Hoy en día, cuando se habla de las grammar school inglesas, el nombre viene de ahí. Son esas escuelas que se formaron con las primeras universidades para que los jóvenes que iban a ir a la universidad aprendieran las lenguas que tenían que utilizar en la universidad. Y, como digo, básicamente el latín. Bueno, entonces, en este momento que se constituyen los sistemas educativos, empieza a entenderse como una continuidad de unas etapas a otras, aunque todavía no como lo entendemos en la actualidad. Los sistemas educativos más antiguos, del siglo XIX, son sistemas que en general se llaman duales. Son sistemas que tienen como dos circuitos paralelos. Uno para las clases populares que van a la escuela primaria y cuando terminan todo lo más hacen una formación profesional, que ni siquiera se llamaba así, y otro para los que van a ser los cuadros dirigentes de la sociedad, que normalmente empieza accediendo a la educación secundaria y pasando a la universidad. Algunos de los que nos vean, y posiblemente algunos españoles que todavía hayan vivido en esa época, como yo viví, cuando uno hacía el bachillerato, no pasaba de la escuela primaria al bachillerato, sino que dejaba la escuela primaria antes, hacía un curso preparatorio, hacía un ingreso al bachillerato y llevaba una vía en paralelo a la otra. Si no terminaba la escuela primaria, no tenía continuidad en los otros niveles. Bueno, eso es el ejemplo más claro de un sistema dual. Esa es la primera fase, podríamos decir, de desarrollo de los sistemas educativos, cuando se configuran, cuando se constituyen. Y eso abarca, en buena medida, la mayor parte del siglo XIX. En el siglo XX, a comienzos del siglo XX, final del XIX y comienzos del XX, asistimos a lo que es el inicio de la segunda fase de desarrollo de los sistemas educativos, que es la fase de expansión de los sistemas educativos. Estamos hablando de un período en el cual los estados-nación se han ido consolidando, han ido configurando sus constituciones, han ido organizándose, han ido desarrollando sistemas de sufragio universal, primero sufragio censitario para los más ricos, luego solo para los varones y finalmente, a finales del siglo XIX, empieza a haber el sufragio femenino. En España es en 1933, la primera vez que las mujeres votan, pero en Nueva Zelanda, que es el país que más antiguo tiene el sufragio universal y también el sufragio femenino, es a finales del siglo XIX. Es el tránsito de lo que se llama el Estado liberal al Estado democrático, donde se entiende que el ciudadano tiene solamente libertad para hacer cosas frente al Estado, para organizarse de otro modo, y este es el momento en que se empieza a entender que no solo tiene derechos individuales, sino también lo que se dan a llamar derechos sociales. Y uno de esos derechos sociales más importantes es el derecho a la educación. O sea, ya no se trata solo de que haya un sistema educativo en el cual cada uno de los ciudadanos entra y va desarrollando sus actividades y va avanzando hasta donde termine, normalmente muchos terminan a los 10, 11, 12 años y otros siguen más adelante, sino que además ya se entiende que es un derecho a la educación. Por tanto, la obligatoriedad de la educación, que en muchos países empieza a desarrollarse a mediados del siglo XIX, en el siglo XX los estados se lo toman no solo como una declaración, sino como algo que deben llevar a la práctica. Uno de los primeros países que actúa en ese sentido es Francia, que a finales del siglo XIX ya, en la Tercera República, hace universal la educación primaria. Todos los niños y niñas franceses van a la escuela desde finales del siglo XIX. En otros países eso va a llegar mucho más tardíamente. En España, aunque la escolarización es obligatoria en un periodo más corto, lógicamente, que ahora, desde 1857, en realidad solo hemos conseguido que vayan a la escuela todos los que están incluidos en la educación obligatoria hace prácticamente 25 años. Por tanto, los periodos de hacer realidad el derecho a la educación pues han cambiado de unos países a otros y hay países que todavía hoy no han conseguido que todos vayan a la escuela. Pero de algún modo
la importancia que tiene esta segunda fase del desarrollo de los sistemas educativos es que la educación ya no es concebida solamente como una libertad y un sistema al cual deben integrarse los ciudadanos, sino que además tiene la fuerza de ser un derecho social que debe cumplirse. Y además empieza a haber otro cambio importante, que es que en lugar de haber sistemas duales a los que van por una vía los niños y las niñas de clases inferiores y por otra vía los de clases más acomodadas, empiezan a surgir lo que se llaman los sistemas de tronco único. Es una tendencia, un proceso largo que comienza en muchos países más o menos en torno al periodo entre las dos guerras mundiales y que va imponiendo el sistema de lo que se llama en el momento la escuela única. Hoy nos parece lógico. Hoy en cualquiera de nuestros sistemas educativos tenemos un sistema en el cual todos los niños y las niñas van a la misma escuela primaria, pasan a la misma escuela secundaria y luego van a los estudios postsecundarios o superiores. Pero esto es algo que en los sistemas educativos lleva un tiempo en implantarse y que precisamente constituye una de las características de esta segunda fase de desarrollo de los sistemas educativos. Y además, ligado a ese tronco único, lo que empieza a ocurrir en este segundo periodo es que además la escolarización, no solo la obligatoria, sino digamos la universal, la que es efectiva, se empieza a prolongar por abajo y por arriba. El sistema educativo, que era prácticamente una escuela primaria para unos y una escuela secundaria y universitaria para otros, empieza por abajo a desarrollarse la educación preescolar, infantil o como le llamemos, y cada vez empiezan a ir los niños y las niñas más temprano a instituciones educativas. Y por otra parte, esa secundaria que era solo para algunos empieza también a generalizarse por arriba. Por tanto, lo que era la educación básica, que era fundamentalmente la educación primaria, empieza a extenderse hacia abajo y empieza a extenderse hacia arriba. Y por tanto, entenderán ustedes que los sistemas educativos cambian mucho su constitución, porque en lugar de ser una acumulación de dos vías paralelas de duración distinta para públicos diferentes, empieza a entenderse como un tronco único en el que cada uno va avanzando en función de sus méritos y no en función exclusivamente de su origen social. Por lo menos esa es la teoría. Luego, la práctica, eso lleva más tiempo hasta que se consigue, pero lógicamente la concepción del sistema cambia radicalmente con esa modificación. Por tanto, empieza a entenderse que la educación es algo para todos, y eso llegará en la época final ya del siglo XX, incluso a la aparición de lo que algunos han llamado la universidad de masas, que es, digamos, pues, la etapa superior universitaria, que era muy reducida y para muy pocos. Realmente, de la gente de mi generación en España, llegamos a la universidad pues menos del 15% de los que entonces habíamos nacido en el mismo año, y hoy en día está llegando a la educación superior pues el 40%. Es decir, que lógicamente eso ha hecho un cambio enorme en la propia concepción de la educación superior.